buenas noches y bienvenidos a Tercer Grado. Hoy me acompañan Denise Merker. Buenas noches a todos. Leo Zuckerman. Muy buenas noches. René Delgado. Buenas noches. Genaro Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sergio Sarmiento. Gracias, Polo. Denise Caballeros. Buenas noches. Y Raimundo Riva Palacio. Bien, pues en las últimas horas ha habido anuncios que me parecen importantes. Vamos a ponerlos sobre la mesa y a ver si podemos darle algún sentido a estos anuncios. Apenas ayer el Instituto Nacional de Migración anunciaba que prohibiría la entrada a las estaciones migratorias a las ONGs religiosas y de otro tipo. Hoy el presidente desconoce claramente eso y dice que no van a prohibir esa entrada. Hoy mismo también el presidente en la mañanera se compromete claramente a no avalar reformas penales que afecten derechos humanos y específicamente la libertad de expresión. Y ayer Alfonso Romo dijo que sí va a haber espacio para la inversión privada en el sector energético. Parece que estos anuncios de alguna manera temperan temores que había sobre estos temas de parte de las ONGs, de la sociedad en general y de la iniciativa privada. ¿Cómo interpretas estos anuncios, Genaro? Sí. Bueno, de entrada decir que otra vez la mañanera volvió a demostrar por qué a veces sí es importante y por qué a veces sí puede ser un buen ejercicio de rendición de cuentas. Creo que la mañanera de hoy ha sido las mejores en ese sentido. Por un lado, porque el presidente habló, trató de darle confianza a los inversionistas extranjeros, trató de atemperar a los mercados y decir, a ver, aquí vamos a respetar contratos anteriores, aquí va a haber inversión en Pemex, aquí queremos que el país siga atrayendo inversionistas extranjeros y darles certeza y credibilidad. Habiendo dicho eso, creo que también al presidente se le pasó decir que Pemex tiene todavía muchos meses sin un director de Pemex Exploración y Producción, de PEP, que es de los órganos más importantes de Pemex, precisamente para eso. Se le olvidó decir también que Pemex tiene deudas múltiples con varios contratistas que prestan servicios y que no les han pagado y que tiene a muchas empresas muy preocupadas en ese sentido. Eso por un lado en lo económico y que bueno, por el otro en el tema de rendición de cuentas, me gustó mucho ver a nuestra colega Denise Dresser en la mañanera preguntarle al presidente sobre este boceto fantasma del que habíamos platicado la semana anterior, y me gustó mucho escuchar al presidente decir que él no va jamás a avalar una iniciativa que pueda significar en retroceso de libertades para los mexicanos. Se refirió en específico al tema de libertad de expresión, pero hay otros temas en ese boceto que platicamos aquí la semana pasada, como el tema del arraigo, por ejemplo, como el tema de la presunción de culpabilidad en lugar de inocencia, que no ha quedado todavía del todo despejada. Y en ese contexto, perdón, habló también del caso de Sergio Aguayo. Habló del caso de Sergio Aguayo, a quien, por cierto, muchos nos hemos solidarizado con él. Creo que todos en esta mesa lo hemos hecho y que, evidentemente, es un atropello a la libertad de expresión y yo toda mi solidaridad con él. No me gustó que no tomara una postura muy clara el presidente. Dijo que era un conflicto entre Reforma y el mismo Aguayo, aunque dijo que él estaba a favor de la libertad de expresión. Me hubiera gustado escuchar al presidente decir: condeno brutalmente cualquier ejercicio en contra de la libertad de expresión de este académico, de este activista y de este gran columnista que es Sergio Aguayo. Y por último, creo que el tema de las estaciones migratorias, ha habido mucha contradicción en las últimas semanas. Ayer, en el transcurso de 5 horas, la misma Secretaría de Gobernación pues dijo que primero que no reconocía un comunicado interno, luego sí lo reconoció y luego volvió a decir que se desdecía de ese comunicado. Yo estoy en comunicación con el alto comisionado para los refugiados de ACNUR en México, Mark Manley, y él ha podido entrar a algunas estaciones migratorias. Sí les ha extrañado mucho el hecho de que por algunas horas no se permitió la entrada, pero están en la espera de colaborar con estas estaciones migratorias, de poder entrar a realizar inspecciones, y por supuesto me gustó que el presidente reconociera la importancia de la sociedad civil llevando estos temas y supervisando el buen funcionamiento de estas estaciones. Entonces creo que una mañanera bastante completa. Queda nota. Quedan muchas notas. Raimundo. Bueno, yo creo que hay que ver cada uno de estos 3 temas en su contexto. Me parece que lo que hizo el presidente fue agarrar 3 temas que son muy candentes, muy de coyuntura, y tratar de modular su propio discurso y sus propias acciones. En el caso de Pemex, que es muy interesante porque la próxima semana es cuando se espera que se vea cuál va a ser la inversión privada, la inversión extranjera en Pemex. El detalle, digamos. Para ver si efectivamente le van a meter dinero. Hasta ayer la apuesta era que iba a haber 0 inversión para Pemex por las señales que había dado Rocío Nale la semana pasada, donde decía ni va a haber farm outs ni tampoco va a haber nuevas rondas petroleras. Es decir, no va a haber inversión privada en el sector energético. Ayer salió Alfonso Romo a decir que
tienen un plan para que si no hay recursos suficientes en Pemex, se abra al capital privado. Y hoy el presidente parecería haber ratificado. Y digo parecería porque igual mañana cambia de opinión, igual mañana sale Rocío Nale a desmentir lo que dijo hoy, que desmintió lo que dijo la semana pasada, y vuelve a haber una confusión, que esta es gran parte de la confusión que hay en el sector energético. En el caso de lo que es la difamación y el daño moral, que la ley Gertz lo que quiere es regresar previo al 2007, donde se penaliza criminalmente este delito y no administrativamente como es, me parece que lo que está haciendo es reaccionar mucho a lo que ha sucedido en las últimas 3 semanas, 3 días, que viene como colofón de la discusión muy fuerte en contra de este proyecto, de este anteproyecto de reforma judicial. Pero menciono yo en los últimos 3 días porque ha habido mucha fricción y mucha tensión con respecto al tema de la libertad de expresión, la libertad de las ideas, en alguna medida provocada por la posición del propio presidente lunes con respecto a la agresión que sufrieron los activistas el domingo pasado en la marcha. Aquí él habla de que no, pero al mismo tiempo él no tenía por qué lavarse las manos en el caso de Sergio Aguayo por su animadversión a reforma. Él puede tener perfectamente la animadversión, puede reclamar, pero es exactamente lo mismo que deja que ataquen activistas que han perdido familiares y al mismo tiempo dice que a Joaquín Guzmán Loera hay que comprender la situación en la cual vive. Aquí, aunque ayer sí dijo, perdón, que aunque no estaba de acuerdo con todo lo que decía Sergio Aguayo, había que respetar la libertad de expresión de Sergio Aguayo. Ahora, lo que dice es un conflicto que está dirimiéndose en el ámbito local. Sí, pero... Por cierto, también había llamados a que interviniera Saldívar, etcétera. Dice, no, espérame, esto está en el ámbito estrictamente local. Pero él podría haber hecho un alegato a favor de la libertad de expresión, de la libertad de las ideas. ¿Y en lo de migración? Lo de migración, lo que me deja el tema de la migración es que si bien hay presidente, lo que no hay es gobierno. Me parece absolutamente inconcebible que el área de migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, decida por su cuenta emitir una serie de medidas sin ni siquiera tocar la puerta con el subsecretario del ramo o con la secretaria de Gobernación. Y aquí viene un conflicto dentro de un área, ni siquiera dentro del gobierno, que si nosotros lo vemos en el caso de Pemex, en el caso también de la ley Gertz y otros, no hay gobierno, no hay secretario de Gobernación. Sergio, nada más como un tema que me parece que hay que insertar aquí. La vez pasada, cuando discutíamos el tema penal, lo hicimos antes de que la Fiscalía emitiera un comunicado, que después lo incorporamos como texto, diciendo que no era su iniciativa, ni de la institución, ni del individuo. O sea, nada más hay que poner sobre la mesa. ¿Pero qué decir sobre estos? Pero la aclaración la hizo la Fiscalía una semana después de que empezó la discusión. Se tardó mucho tiempo la Fiscalía en darse cuenta que tenía que desconocer públicamente una iniciativa que a lo mejor no es del fiscal Gertz Manero. El fiscal Gertz Manero ha dicho en privado en distintas reuniones que él no está promoviendo esas medidas. Está bien, pero se tardaron una semana en aclararlo. ¿Qué de estos anuncios? De estos anuncios, en primer lugar, me aterra un poco la afirmación de Genaro. Bueno, aquí ya vemos que sí funciona la mañanera. Yo no sé si esto nos demuestra que funcione la mañanera y que el presidente nos pueda castigar ahora con mañaneras de fines de semana. Me aterra un poco esa idea. Lo que sí veo es que lo que estamos viendo en las contradicciones de lo que se anuncia, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, o lo que se filtra a través de distintos medios para ver si es cola y pega, y lo que dice el presidente es que todo el mundo está tratando de adivinar cuál es la posición del presidente y que estamos viendo un proceso fallido de toma de decisiones. Simple y sencillamente, el presidente llega a su mañanera y entonces nos dice, no, la verdad es que es esto y esto y esto, y en los días anteriores tenemos a otros funcionarios que están buscando impulsar otros tipos de agendas en cuestión de migración, en cuestión de reformas penales, en cuestiones económicas, en cuestiones también que tienen que ver, por ejemplo, con la inversión privada en petróleo. Lo que me preocupa a mí
es que esto parece estar manifestando una falta de claridad en la manera en que se toman decisiones en el gobierno de la República. Y efectivamente es que no es posible que sustituyas las reuniones formales de gabinete en que se discutía, en que cada secretario trae sus tarjetas, sus presentaciones y discuten puntos, a tener esta situación en la que tenemos actualmente, en que es el presidente, ya una vez que hubo todas las repercusiones en prensa, el que finalmente decide, tú estás bien, tú estás mal, y vamos a actuar así, y casi lo vemos en las mañaneras cómo va tomando decisiones. Me preocupa porque es una pésima manera de tomar decisiones. A ver, puntualmente. Sí, puntualmente. No te aterres, vea una mañanera. Ya han ido muchos colegas periodistas, yo también ya he ido. Vea, cuestionarlo. Yo trabajo esas a veces horas. Funciona. Bien, a ver. Pues mira, yo creo que estamos ante una estampa de lo que ha sido esta administración. Yo creo que hay una disociación entre el presidente y el gobierno. El gobierno hace cosas y toma decisiones en los tres ámbitos que tú dices. En la parte migratoria, ayer fue de pena ajena ver la cantidad de comunicados que desmentían otros comunicados, pero que verificaban otros comunicados, y no sabíamos cuál era la postura del gobierno mexicano en materia de las visitas de las organizaciones de derechos humanos a los centros de migrantes. En la cuestión de la reforma penal, el presidente dice, yo no voy a avalar eso, pero ahí estaba sentado su abogado, el consejero jurídico de la presidencia. O sea, lo iban a presentar juntos el fiscal general y Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia. Bueno, no sabemos si lo iban a presentar. Bueno, a ver, otra vez, los trascendidos dicen que venían, porque aparte el fiscal no tiene facultad de presentación. Por eso la tiene que firmar el presidente, y fue lo que dijo en esencia hoy, no la va a firmar. Entonces, ¿qué hacía ahí la secretaria de Gobernación? ¿Por qué no se bajó al evento el secretario de Seguridad Pública? Otra vez parece ser que hay un problema con de coordinación. Y el propio Ricardo Monreal les dijo, a ver, es que están llegando y no tienen consenso. Claro. No lo han consultado con el presidente de la Suprema Corte. Y el tema de las rondas petroleras, pues lo sabemos, todo el mundo sabe que adentro del gabinete hay una gran división entre los que quieren reanudar las rondas petroleras con contratos que permite la reforma energética de Peña Nieto, y los que dicen, ahora sí que sobre mi cadáver, no va a haber ese tipo de contratos. Sí puede entrar la iniciativa privada, pero con contratos de servicios o contratos incentivados. Entonces tienes un gobierno que hace cosas y decide cosas, y luego que viene un presidente que las corrige. Creo que esa ha sido la dinámica de esta administración. Un desgobierno abajo, de alguna manera, con muchos problemas de coordinación y diferencias ideológicas, en fin. Y luego el presidente que tiene que corregir, pero tiene que corregir en público, ¿no? O sea, también creo que es interesante. Y entonces, la verdad, a mí me da la impresión de no saber dónde estamos parados, porque una cosa es lo que hace el gobierno y otra lo que dice el presidente. Bien. René. 4 puntos. Tú preguntas por los anuncios hechos en la conferencia de hoy. En realidad me parece que son rectificaciones. Rectificaciones que, como dicen los militares, cuando hay orden y contraorden, el resultado es desorden. Y creo que estas precisiones que hace hoy el jefe del Ejecutivo dejan ver los problemas que trae la administración. Ahí coincido con Raimundo, es todavía una administración, no es todavía un gobierno. ¿Por qué decir eso? Porque quien aclara y desmiente el comunicado del Instituto de Migración es la autoridad superior de esa actividad, la Secretaría de Gobernación. Nada más que Migración ahora depende o responde a Relaciones Exteriores. Entonces uno dice, ¿cómo es que la secretaría de la cual depende el instituto desmiente al instituto si supuestamente forman parte de un todo? Eso en cuanto al primer asunto. En cuanto al segundo, la reforma o el paquete de reformas penales, pues yo creo que hay fantasmas en el Senado de la República, porque ahora resulta que nadie escribió eso, e incluso el propio jefe del Ejecutivo se siente, cuartillas, o no sé cuánto era, ¿no? Se siente lastimado por el hecho de pensar que él pudo haberla promovido, y él dice, yo ni las conozco. Y uno dice entonces, en efecto, ¿qué hacía el consejero jurídico? Tercer punto, los deslindes que a veces hace el presidente López Obrador verdaderamente asombran,
¿Por qué? Porque yo no soy responsable de esa iniciativa. Pues ¿cómo que no es responsable? Si fue su consejero. Se deslinda de ella. ¿Cómo se deslinda de las posturas que tuvieron grupos radicales el domingo en el mitin conclusivo de la marcha en reclamo de paz y justicia, cuando él es el que anima la descalificación, en este caso, de los protagonistas? Cuarto y último punto, en relación con Sergio Aguayo, que verdaderamente es una suerte del mundo al revés. Sí, es decir, que magistrados de la Ciudad de México, para ser preciso, le estén dando la razón a Humberto Moreira, yo encuentro muy difícil causarle daño moral a Humberto Moreira. Imposible. Pues es que es imposible si el desprestigio que arrastra lo hace prácticamente imposible de dañar moralmente. Pero el fallo del juez puede no estar relacionado directamente con la litis. Puede ser un tecnicismo, que eso es lo que no sabemos. Puede ser un tecnicismo, pero el solo hecho de que uno de los magistrados tenga un conflicto de interés, porque su hermano recibió una notaría de la parte involucrada acusadora, como lo es Humberto Moreira, pues descalifica al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es un problema jurídico, ¿eh? El delito de daño moral dice que puede ser... No es delito. Bueno, no es la imputación que puede ser falsa o verdadera, y aún así, si afectas la fama pública de alguien, puede ser sancionado. Eso es lo que dice. Curiosamente, la ley de réplica lo que dice es que para que haya lugar a la réplica, tiene que ser afirmaciones que son falsas o inexactas, pero el que la opinión no está sujeta a la réplica, porque es una opinión. ¿Cómo va a estar sujeta a daño moral, no? El daño moral, como la difamación anterior, cuando estaba en el Código Penal, establece que tú puedes cometer daño moral, puedes afectar el daño moral de un tercero, aun cuando lo que digas sea cierto. La verdad no es defensa. Eso a mí me preocupa mucho. Pero probar el dolo. En realidad no se establece, pero en fin. Vamos, cierra esta discusión. No, para terminar, porque lo han dicho, efectivamente parecería como que está lo malo, lo bueno. Lo malo es estas iniciativas por parte del desorden de gobierno, y por otra lo bueno, algo así como encomendémonos al presidente, que es lo único que nos queda, ¿no? Porque si vemos el resto, pues estamos mal. ¿Qué es lo malo? Y bueno, en lo malo y lo bueno ya lo dijeron: en el Instituto Nacional de Migración, en un caos y tratando de no ser visto, porque no hay otra explicación por parte de organizaciones de la sociedad civil. En las reformas penales, unas reformas penales gravísimas que ahora ya no tienen padre ni madre ni nada. La marcha, en donde tampoco... No, la marcha, vamos al no importa, pero donde nadie se hace cargo del discurso y lo que provoca. Y bueno, me parece que hay ahí varios temas. Pero todo esto tiene consecuencias, y a mí me parece que, más allá de que el presidente efectivamente atempere y rectifique, me preocupan los reflejos de las personas que el presidente ha escogido, porque son las personas que el presidente ha escogido y tienen reflejos que son muy preocupantes. Esto tiene consecuencias en la realidad, tiene consecuencias en cómo los migrantes son tratados, no solamente en si hay un desperfecto formal de tomar decisiones en la Secretaría de Gobernación. Si tú dejas a esos migrantes en una condición de opacidad, pues evidentemente los que padecen son las condiciones de los migrantes. Me parece, por ejemplo, increíble que en estas rectificaciones pues no se le haga un poquito más de ruido. Por ejemplo, se ha provocado una insuficiencia en la cosecha de maíz en el estado de Guerrero, porque hubo un desorden absoluto en la entrega de granos y de fertilizantes. Hoy aparece la noticia de que van a quitar al señor Gaje, que es el responsable. Desde ayer, ¿no? ¿No valdría la pena que hubiera una rectificación? Es decir, nos vamos a encomendar al presidente, que tiene muy buenas intenciones. Luego tenemos el problema de los reflejos de su equipo, que no son nada tranquilizadores. Y luego tenemos que el desorden administrativo pues hace que esas buenas intenciones, a las que yo no pongo en duda, tengan consecuencias como hambre en Guerrero. Bueno, me parece que son cosas, digamos, que no solamente es que nos encomendemos al presidente, es que esa otra parte que eligió el presidente como sus colaboradores producen efectos en la realidad, que van desde poder producir que familias enteras en Guerrero tengan que emigrar porque ya no tienen cómo comer, que produce que migrantes sean maltratados porque no están siendo observados. Es decir, esa es la parte en donde, qué bueno que rectifique, pero hay que ir más allá. Bien, bueno, pues con eso damos por terminado este bloque y regresamos.
Bien, René, mencionabas en el bloque pasado la marcha del fin de semana de las víctimas de delito, Javier Sicilia, los Levarón, y la reacción en la calle y en las redes, diría yo, en contra de ellos. A ver. Mira, por la mañana lo comentaba con Daniel en el noticiario matutino. Me parece lamentable lo que vimos el domingo, un nuevo desencuentro entre la autoridad y la ciudadanía en un reclamo fundamental como es el de la paz y la justicia. Me preocupa que el Ejecutivo esté pensando que ese reclamo va personalmente dirigido en su contra, cuando en realidad son prácticamente 25 años de no tener seguridad y no tener respeto a la integridad ciudadana. La primera marcha con ese reclamo es de noviembre del 97. Y en ese sentido sí es deplorable que por un lado haya un discurso que pretende por un lado reconocer a los muertos no identificados y por el otro lado buscar a los desaparecidos, pero descalificar a quienes justamente tienen un familiar muerto o desaparecido. Segunda razón por la cual me parece lamentable, no se puede convocar a la unidad sobre la base de la uniformidad en el criterio. Cuando eso se da, se propician actitudes autoritarias que reclaman silencio y la gente lleva prácticamente, 25 años reclamando ese derecho fundamental. Tercera razón, la expresión presidencial tiene un peso muy superior a la de cualquier ciudadano. Entonces, cuando desde la altura del Poder Ejecutivo se denosta o se descalifica porque son momias, porque hoy reclaman lo que ayer callaron, porque son conservadores o porque son hipócritas, tiene un efecto sobre subalternos y sobre simpatizantes superior al que el presidente le quiso imprimir a su palabra. Eso te da lugar a que un subsecretario de Gobernación, como lo es Ricardo Peralta, que por ley está obligado a buscar acuerdos, promueva desacuerdos y tenga expresiones tan brutales como que a chillidos de marrano, oídos de chicharronero. ¿Quién es el marrano y quién es el chicharronero en todo esto? Pero esa que es una muy desafortunada expresión, cobra acción cuando partidistas del propio mandatario van y descalifican en el acto meeting, en el meeting conclusivo de la marcha, a quienes naturalmente tienen dolor y rabia frente a la falta de seguridad. Bien. Genaro. Sí, yo llevo acompañando al Movimiento por la Paz desde el 2011, que Javier Sicilia y la convocatoria que hizo en ese año que asesinaron a su hijo me convirtió en un defensor de derechos humanos, no nada más de temas de diversidad sexual, sino que amplié mi activismo en ese sentido por ese liderazgo indiscutible que tiene Javier Sicilia y que hoy está regresando a la escena pública. Acompañé a esta marcha y lamenté haber visto poca gente, lamenté haber visto no una convocatoria tan nutrida como la del 2011. ¿A qué lo atribuyes, perdón? Híjole, lo atribuyo un poco a que que este presidente sí tiene un respaldo muy fuerte y lamento mucho y creo que no le ayuda a la causa a Javier Sicilia el que acuse al mismo presidente de haber organizado un grupo de simpatizantes que en efecto al llegar al Zócalo agredieron a quienes estábamos caminando, a quienes acompañamos a Sicilia, trataron de acallar el discurso de Sicilia, pero era un grupo de 20, 30 personas que yo no creo que hayan sido para nada mandados por el presidente López Obrador. No me gusta que el presidente descalifique tampoco a esta marcha, no me gusta que el presidente no recuerde que en 2011 en el Zócalo se exigió la renuncia de Genaro García Luna, la renuncia de Calderón, hubo un acompañamiento en esta marcha en el 2011 con múltiples cartones de Felipe Calderón con las manos ensangrentadas y atribuyo también al hecho de que hay algunas pinceladas importantes, interesantes y de que sí hay un cambio, por lo menos una apertura para tratar los temas de justicia transicional. Ya hay una comisión de la verdad para Ayotzinapa con el regreso del grupo de expertos independientes. Hay una ley de amnistía que está más o menos bien, no está del todo perfecta. Hay personajes como Carla Quintana con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que ha sido muy aplaudida su labor, se elevó la cifra y se reconoció la cifra de desaparecidos.
e incluso se actualizó esta cifra. Está Mara Gómez también en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, está Alejandro Encinas, está Olga Sánchez Cordero, que en efecto sí han medio dejado de lado las promesas que hicieron en Tlatelolco para el tema de la justicia transicional, pero por lo menos sí está ya echado a andar este sistema. Reconozco también que hay un cambio de actitud con el Calderonato, en donde al asesinato de Brian y Martín Almanza Salazar se le llamó daños colaterales a un par de niños en Tamaulipas, y así lo llamó Felipe Calderón. Al asesinato de los estudiantes Jorge Mercado y Javier Arredondo se les llamó sicarios. Y creo que el Estado mexicano este año, en 2019, ya ofreció disculpas públicas por estos casos. Yeah. Bueno, pues yo quisiera comenzar diciendo que admiro profundamente a gente como Javier Sicilia y la familia Levarón, que han hecho de su tragedia personal un movimiento para sacar del marasmo de que estamos los mexicanos en este tema de la violencia y tratar de resolver el problema. De verdad los admiro profundamente y quiero recordarle a la gente, Javier Sicilia se metió a esto porque asesinaron a su hijo y los Levarón porque asesinaron primero a uno a Benjamín y ahora por esta tragedia de este asesinato de 3 mujeres y 6 niños. La mayoría de la gente que sufre de esas víctimas, pues sufre su dolor personal. Estos no, estos lo han llevado a la arena pública y ha hecho visible a estas víctimas. La primera marcha en 2011 visibilizó la cantidad y el dolor, el profundo dolor que tenían estas víctimas. Por eso es tan injusto que el presidente les diga desmemoriados y momias, etcétera, ¿no? Y eso me lleva al tema del presidente. Me llama la atención, yo creo, el error del presidente, la falta de empatía con un movimiento así. Déjame ponértelo así, hasta Felipe Calderón lo recibió en el alcázar del castillo de Chapultepec. Pero no sirvió de nada. Bueno, Sicilia lo dijo, pero lo recibió. Atole con el dedo. Bueno, aquí ni atole ni dedo, ¿no? O sea, nada. No, aquí se están instrumentando nada, cosas. No, aquí nada. Y eso me lleva a preguntarme por qué la falta de empatía del presidente. Y siendo el presidente un político hábil como es, yo creo que lo que quiere el presidente es él mantener el monopolio del cambio. Él ser el único que diga yo voy a transformar a este país. Cualquier otro que le dispute ese monopolio, como es el caso de Sicilia o los Levarón, no le gusta al presidente. Es que él es presidente y sigue siendo un líder social. Correcto, y es lo que decías de cuál es la respuesta por qué hubo menos, ¿no? Por ese liderazgo. Por ese liderazgo. Pero eso no quiere decir que se quede él con todas las fichas, ¿no? Yo creo que le hace muy bien también aceptar que hay otras fichas que pueden jugar junto con él a favor del país. Denis. Fíjate que coincido con Leo en que las dos palabras que definen lo que está ocurriendo es empatía y monopolio. Empatía porque creo que el presidente ha mostrado empatía en muchos casos, Sí. de manera muy distinta a gobiernos anteriores. Creo que ha sido capaz de sentarse, de escuchar, de abrazar, incluso a los Levarón en su visita reciente al Valle de Bavispe. Es sorprendente. Olvídate de si los 20 que estuvieron ahí los mandaron o no. Responden a una retórica, a un discurso que sí está dicho por el presidente, independientemente de si los organizaron o llegaron solos. Me parece increíble en este caso la falta de empatía de alguien que ha mostrado empatía y que además te quiero decir que me parece uno de sus virtudes máximas, la empatía del presidente respecto a el dolor humano, a muchísimas cosas. Y creo que la única explicación tiene que ver con que el presidente cree que tiene el monopolio de la legitimidad. Y eso es muy delicado. Es decir, el presidente considera que no hay causas legítimas que no sean encabezadas por él. Y eso le da la razón, pues la debacle, efectivamente moral, de la oposición. Pero el tema es que sí hay causas legítimas que no encabeza él y tiene que haberlas y es bueno que las haya. Y siento que el presidente se cegó o está cegado por ese monopolio que cree tener. Nada en el país que sea justo no lo encabeza él. No puede ser. O sea, no puede ser. Y es mi única explicación para esa ceguera, porque lo demás es inconcebible, Leopoldo. Es inconcebible no ver a víctimas de la violencia, padres, madres, que han perdido a sus hijos en la violencia y considerar que están haciendo un show. Es un lenguaje que frivoliza un dolor y eso me resulta inconcebible, excepto por esa especie de reflejo de todo lo bueno soy yo.
Eso es imposible. Andrés Manuel López Obrador no empezó esta escalada de violencia, me queda claro. Llegamos al punto más bajo, si no mal recuerdo, en 2007, el número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Después vemos una subida. Alguna vez un especialista me decía, lo que nunca hemos podido explicar es por qué bajó la violencia y llegó hasta su nadir de 7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007. Y después vemos una escalada que coincide con el inicio de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Vale la pena señalarlo así, porque sí, Felipe Calderón como presidente tomó una decisión equivocada que trató después de echarse para atrás en el último año de su sexenio, cuando después de lo del Casino Royal quiso decir, bueno, si realmente no se puede hacer nada, hay que cambiar entonces las reglas de las drogas, por ejemplo. Pero la verdad es que Andrés Manuel López Obrador no generó este problema. En ese sentido, tengo toda la simpatía por el presidente de la República. El problema es que sí muestra este ánimo de descalificación que están señalando ustedes. Él, al llamarlos conservadores o momias, lo que sea, en el caso del subsecretario Ricardo Peralta, me parece eso ya no tiene nombre. Chillidos de marrano, oídos de chicharronero. Y sigue en su puesto, Sergio. Lo Eso mencionaba es René, increíble. pero no mencionó el nombre. Yo sí creo que hay que decir el nombre de Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. Se refirió a las víctimas del crimen como marranos que chillan, pero que afortunadamente tenemos gobernantes muy sabios que tienen oídos de chicharronero, absolutamente inaceptable. Bueno, él dice que él no aclaró eso. Él dijo que Él ha negado que lo dijo en ese contexto. Todos lo con interpretamos así. ese sentido. Ahí Eso nada más. está, ahí está. Lo bueno del también. juego de las metáforas es que puedes manipularlas como tú quieras. Correcto, Ahí está. Además, no es una grabación, no se lo atribuyeron, No, está es en un su tuit. cuenta de Bueno, Twitter. recordemos también que en una columna del Milenio defendió la imposición del gobernador de Baja California, o en También, Excelsior, ¿no? O sea, es un también, subsecretario que ha también. causado problemas. Bueno, ahora lo que sí tenemos son descalificaciones del presidente de la República, que habla de que son conservadores, de que no pidieron que se castigara a Genaro García Luna, cuando todos sabemos que en el 2011 lo hizo Javier Sicilia. Pero el tema de fondo sigue siendo que la violencia no baja. Tenemos el mismo nivel de violencia o subió ligeramente la violencia el año pasado y lo peor de todo es que nadie ve con claridad cuál es la estrategia que vamos a seguir para tratar de reducir la violencia. No hay una estrategia clara, eso es lo que a mí me preocupa. Por supuesto que no es culpa del presidente y ojalá que el presidente entendiera que en esto... Que no haya estrategia. La creación de esta escalada de violencia, como empecé. No es culpa del presidente que haya esta escalada de violencia, pero a lo mejor como jefe de gobierno, como el presidente más popular que hemos tenido en los últimos años, tiene la capacidad para reunir a los mexicanos, establecer una estrategia y realmente enfrentar el problema. Tú que conoces de datos, ¿cómo interpretas los datos del INEGI que divulgó ayer? Que mostrarían, son preliminares, pero mostrarían que el primer semestre de 2019 respecto al primer semestre de 2018 hubo una baja más o menos de 3% en homicidios dolosos. Hay un ligero descenso. Las cifras del INEGI y las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública siempre han sido diferentes. Las del Secretariado se basan en denuncias penales, las del INEGI se basan en actas de defunción. Así de sencillo. Yo hablé con el director general que estuvo a cargo de eso, me dice, nosotros creemos que hay todavía, que tenemos siempre un rezago en el número de muertos que se están registrando. No han hecho la cuenta completa. No se ha terminado, pero mira, Por eso es aun cuando hubiera una ligera baja, simple y sencillamente no se resolvería el problema, pero ellos están registrando 17,100 más o menos. 17,100 homicidios en el primer semestre, el secretariado registra 25,500 en todo el año. No van a ser muy diferentes las cifras. Bien. Finalmente, Raimundo. Ricardo Peralta es el mismo que estuvo negociando con el cártel del Golfo, ¿verdad? El que se sienta con criminales e insulta a quienes resultan ser víctimas de esos criminales. Ese es Ricardo Peralta. Yo no sé por qué no lo han cesado. Tienes toda la razón. ¿Por qué sigue pues esta forma tan laxa de gobierno? Decíamos hace un rato. Hay presidente, pero no hay gobierno. Aquí tendría que haber rendición de cuentas. Es absolutamente impresentable este porro que es el subsecretario de Gobernación. Con todo respeto lo digo. Pero tiene a los porros, ¿no? Tiene oídos de chicharronero, por eso. Exactamente. Entonces, déjame regresar. ¿Qué es lo que estamos viendo de Andrés Manuel López Obrador? Al
Andrés Manuel López Obrador en todo su esplendor. Esta empatía discrecional, al mismo tiempo que estaba haciendo esto con Javier Sicilia, con la familia Levarón, en Michoacán había más muertos que en China por el coronavirus. O sea, de ese tamaño es el problema. Perdón, en Michoacán no por el coronavirus. No, más para aclarar, sí. Por el la violencia. Por la violencia. Pero ¿qué es lo que tiene el presidente, a mi juicio? Es que su estómago es más fuerte que la razón. Entonces, todo aquello que no le es cortesano se convierte o lo considera su adversario, y adversario él lo ve como un enemigo, no como un adversario. Un presidente no tiene adversarios. Un presidente, en el mejor de los casos, tiene interlocutores y los escucha o no los escucha, como Carlos Salinas en algún momento, pero lo que no puede es decir son mis adversarios porque son sus enemigos. Y esto lo que genera son procesos de linchamiento, tanto en las redes sociales, o que le dé el margen a personajes como el subsecretario de Gobernación para decir todo este tipo de cosas, vomitar todo este tipo de afirmaciones que son insultantes para todos los mexicanos y particularmente para todas aquellas personas que perdieron a familiares. Bien, bueno, pues con eso damos por terminado este segundo bloque y vamos a un corte. Bien, en estos minutos que quedan hablemos rápidamente sobre los partidos. De un lado, la división al interior de Morena y de otro lado, las diferentes respuestas del PRI y del PAN al INSABI. Raimundo. Bueno, lo que estamos viendo es que los partidos viven, que se mueven en dos niveles. En las alturas, en las cúpulas, viven en el conflicto, que es el caso de Morena, viven en la entrega de voluntades, en el caso de los gobernadores del PRI, hay que decir, todos los gobernadores del PRI que fueron a comer con el presidente López Obrador, salvo la gobernadora de Sonora, que no estuvo en esta comida, pues le tendieron una alfombra roja y le dijeron, como antes le decían a Echeverría, usted diga qué horas son y serán las que usted quiere. O el PAN, que está todo el tiempo en la parte retórica. Esto es lo que vemos arriba. Y lo que vemos abajo tiene otro tipo de repercusiones. En el caso del PAN y del PRI, sí se puede hacer un argumento de que se está trabajando a nivel local. Para las elecciones del 21. Para las elecciones del 21. A nivel seccional, a nivel distrital, a nivel estatal. Hay 30 congresos que están en manos de la oposición o de Morena. Muchos de ellos son minoría de Morena. Los gobernadores del PAN están trabajando mucho. Yo, entendiendo un poco al PRI, que son muy cortesanos para arriba, pero sí hacen trabajo para abajo, hacia abajo. Ellos tienen 19% del voto, lo tuvieron en la elección presidencial, 19%, no es nada malo. Pues no es un cálculo malo el que tú estás planteando, trabajar a nivel de base. Y que pase lo que pase. Y en el caso del PAN, que también su trabajo con los gobernadores se está dando abajo, a nivel estatal. Denis. Pues efectivamente hay dos interpretaciones del PRI, que es una entrega vulgar, digamos, sin escrúpulo, y la otra que es que el PRI es un partido viejo y que efectivamente tiene muchísima experiencia en muchas cosas. A mí a veces me da la impresión que el PRI, pues evidentemente no tiene argumentos, no tiene ningún tipo de legitimidad, no puede pelear con armas frente a la fuerza que tiene Andrés Manuel López Obrador. A veces me los imagino como si estuvieran debajo del agua con un popote, ¿sí sabes? Respirando y tratando de que pase el tsunami, que es Andrés Manuel López Obrador, dado que no tienen elementos para oponerse. Eso lo vería. En el tema del PAN, creo que más bien muestran inexperiencia en la forma en que hacen las cosas. Creo que tienen fuerzas distintas y argumentos distintos en diferentes... ¿Y Morena? Y Morena... Déjame que te la ponga así. Conviven en Morena dos ADNs. ¿Dos? El del PRI y el del PRD y la izquierda. Bueno, uno vertical, otro bastante caótico. Al final de cuentas, ¿cuál va a prevalecer ya de cara al 21? ¿Va a llegar dividido, fragmentado o va a llegar unido atrás del presidente? Pues creo que va a prevalecer el interés de ellos, que será obviamente mantenerse unido detrás del presidente. Creo que eso va a prevalecer, pero
desde luego hoy muchos hablan de que hay otros partidos que se le están ofreciendo al presidente y creo que es interesante porque efectivamente el presidente puede prescindir de Morena. Eso es, tiene que caer el 20 a Morena, que el presidente simplemente puede irse por otro partido. Bueno, yo quisiera hablar de Morena, tú decías los dos ADNs, yo creo que el que está dominando es el del PRD. Yo creo que en realidad el Morena es una especie de PRD en esteroides, ¿no? ¿Hasta ahorita? Sí, porque tiene más poder que lo que nunca tuvo el PRD, ¿no? Entonces yo sí veo un Morena impresionantemente dividido, fragmentado, sin posibilidad de pasar de ser un movimiento a un partido político con reglas e instituciones. Y me llama la atención en ese sentido, otra vez, el desorden de Morena como parte del gobierno de López Obrador. López Obrador ha dicho, yo no voy a intervenir en Morena. Tú dices, bueno, lo van a seguir al presidente. Pues es que al parecer el presidente no quieren que lo siga y entonces no avienta línea, lo cual, por cierto, yo quiero decir, es también o sea, en México luego tenemos unas ideas muy fijas de que el presidente no debe de meter las manos en su partido. Perdón, en cualquier sistema parlamentario y presidencialista, el líder del partido es o el primer ministro o el presidente. No nos hagamos bolas. El presidente sale con su discurso de que él es jefe de Estado y no se va a meter en ese tema política. Perdón, no, sí se tiene que meter y tiene que ordenar su partido. ¿Para qué? Para ordenar la política en el país. Bien, Genaro. El pleito de Morena es una tragedia y es una tragedia que siempre se ha repetido en las izquierdas. Decías que conviven dos ADNs en Morena, el del PRI, el del viejo PRI, el del PRD y yo diría el de múltiples izquierdas y también de algunos grupos de derecha. Me parece que Morena, a final de cuentas, es una coalición muy, muy diversa en donde lo mismo cabían algunas exfiguras del PRD que los mismos del Partido Encuentro Social o algunos evangélicos. Entonces yo creo que al final de cuentas López Obrador se va a acabar deslindando de su propio partido. Ya suena muchísimo eso entre algunos amigos que tengo en Morena y que me cuentan que no les sorprendería que algún día el presidente salga y diga adiós Morena, yo no quiero nada que ver con este partido. Pero no puede llegar hacia el 21. Imagínate. No, después del 21 podría ser. Sí. Ahora, es un pleito fuerte porque es el partido en el poder en efecto, es un pleito que está judicializado por la insistencia de Jade Korpolemsky de quedarse en ese partido y es una oportunidad perdida para refrescar este sistema de partidos caduco que tenemos, poniendo el ejemplo de cómo tendría que ser la democracia interna de un partido, del partido en el poder. Creo que es una oportunidad de esta segunda alternancia democrática en México, de que el partido en el poder nos enseñe cómo tendría que realizarse un proceso interno para dirimir diferencias. René. Yo creo que lo que resume el conjunto de posturas de los partidos es la crisis del régimen de partidos. Es decir, frecuentemente se habla de la amenaza de la crisis económica, pero lo que ya se está expresando es una crisis en los partidos, sobre todo por la falta de liderazgos y una suerte de emulación. El PRI de hoy, digo, muchos jóvenes no van a entender ni la palabra, el PRI de hoy es el PARM de ayer. Es increíble, pero se ha convertido en una suerte de partido satélite. No, ojalá fuera nuevo. El PAN está emulando de algún modo al PRD. Marco Cortés no es capaz de coordinar los distintos polos de poder que tiene ese partido en las cámaras, en las gubernaturas, y en esa medida no logra trazar una línea. Y ambos partidos no están viendo la crisis que trae Morena. Es decir, ¿que podría ser una oportunidad? Que para ellos debería de ser una oportunidad. Claro. El hecho cierto es que hoy tenemos dos presidentes en Morena, que uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la encargada de la presidencia del partido y cuál es el presidente interino del partido? Pero lo cierto es que creo que estamos frente a una crisis en la cual incluso el propio presidente, en efecto, renuncia al liderazgo real que tiene sobre su propio partido o movimiento. El punto es qué es lo que va a ocurrir en el 21, donde se juegan 500 curules, 29 congresos locales, 2,000 ayuntamientos. 15 gobernaturas. Y desde luego 15 gobernaturas con un fenómeno nuevo, el de la reelección a nivel diputados y alcaldes. Y finalmente, tienes la oportunidad de cerrar el programa. Creo que es la primera vez, maravillosa. Iba a decir, Le robé esa oportunidad. 12 puntos como René. Bueno, no van a ser 12, pero a ver.
Qué paradoja que el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador tenga hoy un presidente legítimo y un presidente oficial. No deja de ser una paradoja. Una presidenta es comunista, procastrista, vive de sus rentas, tiene condonaciones de impuestos del SAT y compra en Carolina Herrera. El otro es un exbarzonista que ahora tiene que aplicar un presupuesto austero. No deja de ser interesante lo que está pasando en Morena. Lo que me preocupa es la decisión del presidente de apartarse. Los partidos políticos son instrumentos para ejercer el poder y para gobernar. Un presidente que quiere gobernar nada más en las mañaneras y que se olvida de la capacidad para gobernar con su partido político, está perdiendo la capacidad de gobernar. Paul, fueron mis 12 puntos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención a Tercer Grado y lo esperamos el próximo miércoles en este mismo espacio. Muy buenas noches.